Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a esta nueva edición de un nuevo seminario del CIAEC, el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y después de habernos tomado unas largas vacaciones de invierno, estamos retomando de nuevo las actividades de los seminarios. Les cuento que estos seminarios tienen como varios propósitos, forma parte de lo que es el curso de seminarios obligatorio para aquellos tesistas que se encuentran haciendo el doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. También es un espacio de encuentro de los investigadores del grupo de CIAEC, donde, bueno, desarrollamos distintos proyectos y también es una oportunidad para presentar resultados de investigación, para presentar avances a lo mejor o lecturas, ¿no? Cuando uno ha hecho una revisión bibliográfica o tiene algún tema, ya sea teórico o metodológico, que tenga ganas de compartir con nosotros los distintos avances de las tesis, si bien que no se están haciendo en la Universidad de Buenos Aires, pero que la está haciendo gente que forma parte de un grupo con el cual siempre interactuamos, como el caso de Patrick, que hace poco ya nos presentó un estado avanzado de su tema de investigación, o Beatriz, que está empezando, y ya de paso anunciamos que próximamente ya les mandaremos los detalles. Tendremos, bueno, un primer estado de avance que nos presentará Beatriz, que ella está haciendo sus estudios de posgrado en Córdoba. Y ahora que la veo que apareció Belén, no sé si va a presentar algo Belén en algún momento, pero la invitamos también a que se sume y Tere, bueno, y cada uno irá contando eh, qué es lo que estamos haciendo. Como siempre, la intención del seminario es presentar alguna novedad de algún tema que se está trabajando en distintos lugares o por distintas personas y promover la interacción entre nosotros, ¿no? Siempre con respeto, siempre constructivo. No es un lugar para venir a contar los 10 grandes éxitos de la temporada. No, no vengo a echar flores ni a un modelo teórico, ni a mi propio trabajo, ni a los de mis amigos. Es una sesión de trabajo, donde hay alguien que preparó un tema para compartirlo con nosotros y nosotros tenemos después la responsabilidad de intercambiar ideas, de hacerle sugerencias, de hacerle preguntas que le ayuden a la persona que expone a pensar, revisar, supervisar todo lo que está hecho, ¿no? Ese es el clima de trabajo, no es una charla y ya está, ¿no? Sino que es, bueno, yo tengo que pensar cuando escucho la presentación, cómo me puedo relacionar yo con este tema nuevo, qué aprendo, qué preguntas me surgen a mí como investigadora para mi propio tema de investigación, y por el otro lado, qué puedo aportarle yo a la persona que presenta este tema, algo que a mí me quedó sonando y yo le puedo hacer una pregunta, le puedo dar una idea, hacer una sugerencia. Esa es como la mecánica de lo que pretendemos que sea no este seminario, sino todos los seminarios, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar entonces con el seminario del día de hoy, que está a cargo de Verónica Gómez, que es nuestra Vero, que es docente e investigadora en el área de educación en ciencias naturales de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Es de formación inicial bioquímica y tiene experiencia en el ámbito clínico. Ha complementado su trayectoria con una especialización en bacteriología clínica y tiene también una maestría de enseñanza en escenarios digitales. Actualmente centra su investigación en la enseñanza de las ciencias naturales con un enfoque particular en la microbiología. Y aprovechando el excelente currículum que tiene Vero, que no dice nada, pero está haciendo su doctorado también en la Universidad de San Luis, quiero resaltar dos cosas a partir de este currículum. Por un lado, algo que nosotros defendemos desde el CIAEC, siempre la importancia de la relación entre la disciplina en la cual nos formamos, que tenemos un conocimiento disciplinar fuerte, experto, ¿no? Que nos hemos acercado a la química, a la física, a la biología, a la microbiología, y además
al área educativa. Entonces podemos combinar bien esos dos aspectos. Y eso creo que es algo que es importante porque para enseñar química o microbiología, primero hay que saber microbiología, ¿no? Para poder detectar qué características, qué dificultades, qué problemas pueden surgir. Y después es esta otra cuestión que en general tienen todas las personas que están acá en este seminario, y que es esas ganas por estudiar, por aprender, que no le alcanza con ser bioquímica, que tiene que ser especialista de no sé qué y maestría en no sé cuánto, y ya como sobró tiempo, avanzamos con los estudios de doctorado y vamos preparando estos seminarios. Así que bienvenida, Vero, un placer Gracias, Gaby, como que estés siempre. acá. Y podemos Bueno, compartir el secreto, que en realidad nos conocimos con Vero, ella se anotó, y que no sé, no tengo muy claro cómo llegaste a anotarte en un curso que dimos en el CIAEC, y ahí, bueno, empezamos a charlar y vimos la posibilidad de seguir trabajando juntas, cosa que a mí me pareció excelente. Bienvenida y ya te dejo la palabra. gracias, Gaby. La verdad que no sé cómo me llegó ese correo, fue cuestiones del destino, pero realmente era el destino el que guió ese correo a este trabajo interinstitucional que podemos llevar a cabo ahora. Bueno, presento pantalla, a ver, aquí está. Me avisan cuando se vea. Sí, se ve perfecto. Perfecto, Vero. Perfecto. Bueno, entonces el tema de este seminario es la metodología bibliométrica como forma de llegar a la construcción de un estado del arte. Ahí está. Bien, ahora sí se mueve. A lo largo de este rato vamos a empezar haciendo una introducción, una puesta en contexto del porqué del acercamiento, de este acercamiento a la construcción de un estado del arte a través de la bibliometría. Em, por lo tanto, también vamos a hacer una breve definición de a qué estamos llamando estado del arte, para luego empezar a describir con un poco más de detalle qué es la bibliometría, cuáles son sus métodos, cuáles son sus principales aplicaciones y finalmente a través de ejemplos concretos de procesamiento de datos vamos a ir conociendo más en profundidad cuáles son las etapas y los elementos de un proceso de análisis mediante bibliometría. A lo largo de este rato van a poder ver aquí en la barra superior, no sé si se ve bien, el momento de la agenda que vamos recorriendo, por si lo pierdo alguno en el camino, ahí nos ubicamos de nuevo en dónde estamos en cada instante. ¿Cómo comenzó todo? Eh, Haciendo una tesis de maestría, eh, tuve la oportunidad de, entre otras cosas, abordar el uso didáctico de la historia de la ciencia en la enseñanza de la microbiología. Me vi obligada a deconstruir y tener que reconstruir de nuevo todo el conocimiento disciplinar que yo tenía desde una nueva mirada, desde un nuevo lugar. Y en ese proceso me fui encontrando en la bibliografía varias joyitas de históricas, como esta que pongo aquí de ejemplo, que me hizo tomar conciencia que durante la constitución de la microbiología como disciplina, que fue un proceso gradual, largo, a partir de la invención del microscopio, debió necesariamente darse también una discusión de a quiénes, cómo y cuándo enseñarla a esta disciplina emergente. Hoy en día percibo a esta discusión como menos relevante que entonces, más limitada a compartir qué experiencias funcionaron, qué recursos, qué herramientas han estado utilizando en determinados procesos de enseñanza, pero no se percibe que haya grandes esfuerzos en producción teórica referido a
cómo enseñar la microbiología y cómo abordar esas dificultades que se pueden encontrar. Em, esto, esta toma de conciencia llevó a plantearme un millón de preguntas y lógicamente derivó en plantearme esto como tema de tesis doctoral. Es decir, definir un estado del arte de la enseñanza de la microbiología a lo largo de la historia, de dónde venimos, cómo está esa discusión en este momento y hacia dónde va esta discusión, cuáles son las líneas de avance hacia el futuro en cuanto a enseñanza de la microbiología. Por lo tanto, arrancaremos definiendo qué significa estado del arte. Hay muchas definiciones, pero en general todos los autores coinciden considerarla una construcción de sentido que surge un análisis reflexivo de el conocimiento acumulado de un campo de conocimiento dado y recuperado a través de una investigación documental extensa. Hay muchas estrategias, me pareció rescatar esta por verla como la más representativa o la más utilizada como estrategia para construir estados del arte. Esta estrategia consta de dos etapas distintas, sucesivas. Una primera, que es una búsqueda extensiva, muy amplia de toda la información bibliográfica a la que podemos llegar a acceder de determinado tema de interés o de determinado campo de conocimiento. Esa cantidad de información es estudiada, filtrada, procesada, con el objeto de detectar los temas de mayor interés dentro de ese campo de conocimiento. Y una vez detectados esos temas de interés, la segunda etapa es hacer una búsqueda más precisa, más detallada de esos temas en particular en profundidad, por lo cual vuelve a ampliarse la cantidad de información disponible, pero ya en forma de conocimiento nuevo respecto de este campo o esta temática. Esta imagen no es mía, es una captura de pantalla de un video de capacitación de la editorial Elsevier y yo vi este video coincidentemente en el tiempo con días de búsqueda desesperada y angustiosa del pequeño que desapareció en Corrientes. Más allá, salvando la enorme distancia de los aspectos emocionales, la angustia, el miedo, la desesperación que produce esta desesperación de este chiquito y de otros varios. Acá en San Luis tuvimos también nuestro terrible caso paradigmático, pero salvando esas diferencias, ambas búsquedas comparten cierto paralelismo. Yo veía en los noticieros cómo desde helicópteros buscaban, hacían un reconocimiento general de todo el área geográfica, desde helicópteros, utilizando cámaras infrarrojas para detectar sangre caliente. Lamentablemente fueron todos animales, pero eso permitía centrar la búsqueda en un enorme espacio geográfico en puntos de alta sospecha o alta probabilidad, donde ahí sí llegaba la cuadrilla de gente a hacer el rastrillaje, no de toda el área grande, porque eso era muy poco efectivo y el tiempo corría, pero sí de esos focos calientes detectados desde la altura. De nuevo, salvando las enormes distancias que existen entre los dos casos de búsqueda, existe un alto paralelismo, ya que lo que estamos haciendo en una primera etapa, esta búsqueda extensiva, amplia, desde la altura, viendo todo el paisaje en general,
y usando herramientas de filtrado para detectar estos puntos calientes de interés, estos lugares donde sí vale la pena hacer un rastrillaje, una búsqueda intensiva, bien dirigida, bien precisa y bien profunda. Cuando hablamos de métodos de revisión, existen tres grandes grupos de estos métodos. Primero, el clásico sistema de revisión sistemática de la literatura, que sigue siendo, al día de hoy, todavía absolutamente, útil y aplicable cuando estamos hablando de temáticas bastante específicas que la cantidad de información todavía es lo suficientemente pequeña, la cantidad de registros bibliográficos, como para poder manejarlos de manera manual o con algún soporte informático. La lectura es palabra por palabra del investigador. Por otro lado están los metaanálisis que pueden abordar tanto temáticas amplias como específicas y también pueden abordar cantidades grandes de información, pero necesitan para producir resultados de calidad datos homogéneos, ¿sí? Que las producciones analizadas tengan homogeneidad en el tipo de estudio, en el tipo de resultados que proveen. Mientras que los análisis bibliométricos son técnicas de revisión de la literatura donde solo pueden ser aplicados cuando hay temáticas amplias que permitan una cantidad de registros bibliográficos que permitan o justifiquen el uso de estas técnicas. La cantidad de registros que utilizo, mejor es la calidad de información que puedo generar a partir de ellos. Y a diferencia de los metaanálisis, no solo no necesitan homogeneidad de esos datos, sino que hasta se benefician cuando estos datos son heterogéneos. Ay, el ratón este me está matando. Ahí vamos. A ver si puedo correr esto. Ahí. Bien. Entonces, definición de bibliometría. ¿Qué es esto de la bibliometría? Es un estudio generalmente cuantitativo de la producción y del consumo de la información científico-técnica. ¿Qué características tiene? Que puede gestionar grandes volúmenes, no solo puede, sino que debe gestionar grandes volúmenes de información científica. Además, nos permite hacer una descripción temporal de las distintas temáticas abordadas. Además, nos permite identificar tendencias emergentes, cuál es el borde de determinado tema, de determinada campo de conocimiento, por dónde va la investigación, nos permite encontrar huecos dentro de ese campo de conocimiento que no han sido abordados, no han sido investigados, y nos permite explorar los distintos aspectos de la estructura de ese campo de conocimiento dado. Todo esto lo constituye como una herramienta de preferencia para construir un estado del arte. Las principales áreas de aplicación de la bibliometría, por un lado, la de valoración, ¿sí? La de valoración de desempeño, de rendimiento, de investigadores, de revistas, de instituciones, de países. Nos permite identificar los temas emergentes, ¿sí? Las tendencias, los desarrollos interdisciplinares, nos permite reconocer cuáles son los protagonistas en determinado campo del conocimiento y también permite o da apoyo a la toma de decisiones, es decir, a quién vamos a subsidiar, dónde vamos a poner la asignación de recursos, qué revistas vamos a elegir para suscribirnos en bibliotecas,
políticas editoriales, políticas de gobierno. Esto teniendo obviamente sus limitaciones, porque ninguna de estas herramientas de valoración es perfecta y hay montones de aspectos de la investigación científica que quedan sin ser tenidas en cuenta. Entonces, esto no puede ser la única herramienta de valoración, pero sí es una herramienta útil en este tema. Y por último, también al poder reconocer quiénes son los protagonistas, qué grupos están en determinados temas, quién está llevando la posta, por así decirlo, en determinada temática, nos permite reconocer oportunidades de colaboración. Todo esto también nos permite hacer una evaluación del estado de arte de un campo de conocimiento. Para hacer bibliometría necesitamos, dada la cantidad de datos que se manejan en forma simultánea, herramientas informáticas. De esto no se puede hacer manual, sí o sí necesitamos herramientas informáticas. Las hay numerosas, comerciales, software libre. Yo me voy a centrar en Bibliometrics por 3 razones. Una es la que he elegido para mi tesis doctoral como metodología. La he elegido por ser software libre, lo cual implica que tiene una enorme comunidad tanto de desarrollo como de soporte y está construida en conexión dentro de un ecosistema de software que se basa en el lenguaje de programación estadístico R, lo cual la vuelve una herramienta sumamente poderosa, extensible, configurable. Para hacer bibliometría necesitamos registros bibliográficos en cantidad abundante y por lo tanto necesitamos una fuente de datos de cuál obtenerlos. También en esto tenemos variedad y hay diferencia. No es lo mismo usar uno que otro porque si bien hay mucho solapamiento sobre qué registros están guardados en cada base de datos, no son totalmente idénticos. Entonces puede haber cierto sesgo temático o geográfico dependiendo de qué fuente de datos utilice o elija. Además, las hay de acceso libre o de acceso pago. ¿Cómo es el procedimiento que debo realizar para llevar a cabo un análisis bibliométrico? Antes de empezar a recolectar los datos, necesito tomar una serie de decisiones previas, porque estas decisiones van a influir importante en cómo hacer la búsqueda, en qué base de datos, qué herramientas usar. En principio, necesito tomar decisiones respecto del alcance del estudio. Necesita ser una temática, una pregunta lo suficientemente amplia como para tener no menos de 500 registros bibliográficos con los cuales trabajar. No pueden trabajarse temáticas demasiado específicas. Necesito un mínimo alcance, mínima amplitud en el tema. También depende de qué es lo que yo esté buscando, qué es lo que yo quiero conocer de este tema, si quiero conocer la estructura intelectual, la estructura conceptual, cómo es las redes de colaboración entre investigaciones. Esto también va a incidir en cómo buscar después la información. También tengo que definir el diseño, es decir, si con el alcance de mi estudio yo voy a buscar algo de una cobertura más global o más bien local. Y aquí global-local no hacen referencia a lo geográfico, sino a lo temático. Es global respecto de toda una disciplina o local respecto de determinados temas de interés. O un enfoque híbrido donde voy superponiendo tanto partes del mapa global y del mapa local. En este sentido, estos autores proponen una metodología de muestreo muy interesante. Ellos proponen arrancar de un estudio particular, paradigmático del tema al que nos queremos acercar,
y a partir de este estudio ir haciendo una recolección tanto de referencias como de citaciones para atrás y de una manera cada vez más expansiva, ¿sí? De todas las citaciones, ahora busco de nuevo sus citaciones y lo mismo de las referencias. En las referencias de este estudio Semilla, busco a su vez las referencias de esos estudios y así voy agrandando hacia ambos lados. Esta estrategia, que además puede volver a repetirse en distintas cortes temporales, estos autores proponen de que se logra una mejor superposición de los mapas locales y globales en cuanto a lo temático, lográndose un mejor muestreo más representativo de la realidad. En cuanto a la selección de técnicas a emplear, aquí se presentan, está la letra muy chiquita, espero que vean algo. Esto viene de herramientas que provee o propone la bibliometría en función de cuáles sean nuestros objetivos para el estudio. Tenemos, por ejemplo, si lo que queremos hacer es un análisis de rendimiento, como estábamos hablando en un principio, hay determinados parámetros bibliométricos a los que haremos referencia, mientras que si lo que queremos hacer es un mapeo de la ciencia, de las temáticas, será el conjunto de herramientas que vamos a utilizar. Y si a esto además queremos enriquecerlo, podemos llegar a hacer de las redes del mapeo de ciencia que se forman, hacer análisis estadístico de esas redes o visualizaciones gráficas que son todavía más clarificadoras del campo de conocimiento. Dentro de lo que es un mapeo científico, podemos tomar distintas posiciones o una mezcla de estas posiciones. Si nos enfocamos en de dónde venimos en este campo de conocimiento, vamos a hacer análisis de cocitaciones. ¿Esto qué es? Si dos publicaciones previas, pasadas, son citadas juntas en los mismos trabajos con alta frecuencia, podemos deducir que esas publicaciones están relacionadas temáticamente. Entonces, haciendo una red de análisis de cocitaciones hacia atrás, podemos llegar a tener un panorama de la estructura de ese pasado del campo. Mientras que el acoplamiento bibliográfico viene a ser como la otra cara de la moneda, que es hoy en día ver comparar de dos trabajos actuales, y cuando dos referencias son citadas juntas, eso significa también que hay un acoplamiento temático, una similitud, una semejanza, a partir de la cual también, de nuevo, podemos llegar a hacer un estudio de redes, de cómo se van acoplando en agrupaciones. Y en cuanto al futuro, si a mí lo que me interesa es ver qué es lo que está, hacia dónde estamos yendo en determinado campo de conocimiento, lo que vamos a hacer es un análisis de copalabras, es decir, ver qué palabras aparecen juntas, ya sean las palabras claves o en los abstracts o incluso en el documento completo, y estudiar la evolución de esas copresencias de palabras en los distintos trabajos. Entonces, eso me va a dar una idea de qué temas son antiguos y están dejando de ser trabajados, qué temas son permanentes, de permanente interés en determinado campo, y qué temas están empezando recién ahora a aparecer y qué podrían llegar a ser las tendencias futuras dentro de esa investigación. ¿Por qué todo esto es importante? Porque dependiendo de qué técnica bibliométrica yo quiera aplicar, y eso responde a qué respuestas estoy buscando, a qué preguntas quiero contestar, es la información que yo necesito obtener en mi búsqueda de datos. No todas las bases dan los mismos datos, entonces esto
a mí me va a condicionar cómo hacer la búsqueda, dónde, qué fuente de datos utilizar, con qué herramientas trabajar. Una vez llegado la etapa de recopilación de información, siempre tenemos que haber hecho determinadas decisiones, ese equilibrio entre un alcance amplio, global, o un alcance local, manteniendo el foco temático. Si vamos a utilizar términos de búsqueda propios, elegidos por uno, o vamos a buscar en la literatura términos de búsqueda estandarizados o que han sido usados en otras búsquedas, en otros trabajos para poder hacer comparaciones, por ejemplo. Y también tenemos que revisar la decisión de si vamos a trabajar con una sola fuente de datos o con varias fuentes. Esta no es una decisión menor porque una sola fuente puede traer consigo determinados sesgos que tengo que tener en cuenta, pero si trabajo con varias fuentes, la calidad del dato va a ser variable, voy a tener distinta información de cada uno de los registros, por lo tanto voy a tener campos sin información. No voy a tener toda la información de absolutamente todos los registros. Y unificar las distintas fuentes también suele ser un trabajo bastante laborioso y peliagudo, por decirlo de alguna manera, así que no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Por lo tanto, esta información la vamos a tomar de distintas bases de datos que van a poder ser descargadas en distintos formatos, con distintas extensiones y con distinta información. Independientemente de todas las decisiones que hayamos tomado hasta el momento y de cuántos datos y de dónde los hayamos podido recopilar, siempre antes de pasar a la etapa de análisis es necesario hacer una fiscalización de los datos que hemos obtenido. Ya vamos a ver después en los ejemplos, cuando esta fiscalización no se produce, cuáles son los errores que se empiezan a ver o arrastrar a lo largo del análisis. Podemos tener datos no relevantes, podemos tener duplicados, podemos tener, por ejemplo, autores tomados como distintos porque en algunos está con el nombre, otros con la sigla. Entonces, todo ese trabajo tenemos que irlo procesando, unificando, corrigiendo. Podemos tener, por ejemplo, palabras claves que son sinónimas o plurales y singulares de una misma palabra. Entonces, toda esa etapa de procesamiento es bastante laboriosa, bastante larga, pero es sumamente importante para que todo el análisis posterior no lleve errores arrastrados. Bien, Bibliometrics es un software que se maneja programando a través de una terminal de comando, pero también los autores, los desarrolladores de este software han generado una interfaz gráfica que puede ser manejada sin necesidad de saber programar. Lo cual ha hecho que sea una herramienta mucho más versátil de lo que era hasta entonces. Esta es una captura de pantalla de esa interfaz gráfica donde podemos ver aquí los distintos campos donde uno puede ir haciendo análisis una vez que se ha importado toda la información obtenida dentro de esta aplicación para poder comenzar el análisis. Es decir, esta herramienta no sirve para obtener tanto los datos, sino para poder procesarlos una vez que los hemos recolectado. Una vez también nos queda como etapa final la interpretación de los resultados y, por supuesto, la comunicación de los mismos. Ahora vamos a iniciar una serie de pantallazos, de ejemplos concretos que no son estudios reales. Lo que voy a mostrar de aquí en más son pruebas piloto de esta metodología que yo he ido como practicando, a ver qué limitaciones me encontraba, qué dificultades, hasta dónde podía, de manera de poder prever cómo redactar a futuro en la parte metodológica del plan de mi tesis.
Lo que vemos aquí es la frase de búsqueda, que es enorme y que tiene tres partes principales. Una es una serie de palabras claves que tiene que ver con lo disciplinar, otra serie que tiene que ver con lo educativo y otra partecita que son filtros negativos, por decirlo de alguna manera, porque trata de limpiar resultados que no son relevantes a la pregunta de investigación. Por ejemplo, vi cuando empezaba a ensayar las primeras frases de búsqueda que todos los artículos que recolectaba con las palabras machine learning o deep learning por el uso de la palabra learning en realidad no tenían que ver con lo educativo, sino con metodologías de estudio disciplinar. Otra palabra clave muy importante es, por ejemplo, Teaching Hospital, que no hablaba tampoco de temáticas educativas, sino de temáticas disciplinares que tuvieron lugar en hospitales y escuelas. Y por último, también tuve que sacar la palabra clave porque no hablaba o sea, o hablaba de educación o hablaba de virología, pero no de la enseñanza de la virología. Entonces, la cantidad de estudios no relevantes que traía esa palabra era mucho más grande de lo que puedo llegar a perder como dato utilizando esta palabra clave también. Ven además que hay varios idiomas, está el inglés, con naturalidad, el castellano, porque me interesa también ver qué pasa con esto en Latinoamérica y en Argentina en particular, pero además se incluyó el francés y el alemán, porque tanto Inglaterra, Francia y Alemania fueron los países preponderantes en el inicio y el establecimiento de esta disciplina como disciplina. Y también se incorporó el ruso, porque junto con Estados Unidos y el inglés han sido dos motores de avance a lo largo del siglo pasado y lo que va de este. Hice el intento, y esto es como interesante para tener en cuenta, de incluir también las palabras claves en chino, porque en las últimas décadas China también ha tenido una preponderancia importante en la disciplina y resultaba interesante saber si además de avanzar en la disciplina se había preguntado sobre la enseñanza. Sin embargo, la estructura o la forma en que se construye el lenguaje chino evidentemente es tan distinto que no, no, no permitía generar esta estructura de sinónimos de palabras claves en distintos idiomas, y el resultado que arrojaba era muy sucio de cosas que no tenían nada que ver ni con la disciplina ni con la enseñanza, por el uso de los ideogramas, ¿no? Que es otra forma de construir el lenguaje. Por lo tanto, si no se domina esa forma de construcción del lenguaje, los errores que introduce son mucho más de lo que podemos llegar a aprender incluyéndolo. La recolección de los datos. Aquí voy a mostrar tres ejemplos, tres intentos con sus pros y contras. Hice una búsqueda en Google Scholar. Lo que pude encontrar es que la información es muy abundante, la cantidad de registros es sumamente abundante, que Google Scholar tiene sobre cada uno de esos registros también es muy rica respecto de citaciones, cuántas veces fue citado, por quién fue citado, en la lista de referencias, las distintas versiones de un mismo registro. Sin embargo, lo que nos permite descargar es muy poco. De toda esa información que posee y muestra en la página, lo que yo puedo descargar se reduce a esta información que está aquí abajo, y el no poder disponer de las citaciones y de las referencias nos elimina la posibilidad de la mayor parte de la riqueza del estudio bibliométrico. Así que a pesar de ser gratuito,
sirve a modo orientativo, pero no como fuente de datos principal para hacer un estado del arte. El Sevier, por su parte, tiene principalmente Scopus. Sin embargo, con los recortes que ha habido este año, con el nuevo cambio de gobierno, em, el impacto es una desfinanciación importante de la ciencia, no solo en cantidad de investigadores, sueldo, equipamiento, reactivos, sino hasta en cosas tan sencillas como estas, que es el acceso a la información científica. Ya desde hace varios meses, Argentina no posee, a través de ese SIT, acceso al servicio de Scopus. Y lo que queda como gratuito está restringido a lo que está publicado por la editorial, mientras Scopus es una base de datos amplia que incluye lo editado por muchas otras fuentes de revistas. Los campos son variados, pero incluye lo que son citas y referencias, no permite el uso de comodines, de símbolos comodines para cortar palabras, y sí se pueden filtrar resultados, pero bueno, esto es bastante limitado el uso que podemos hacer. Sobre todo sesgado porque se reduce a una sola editorial. También, por ejemplo, podemos buscar en Dimensions. Dimensions es bastante reciente y su mejor fuerte, y que al mismo tiempo, como es lógico, su punto más débil, es la utilización de inteligencia artificial para catalogar los registros bibliográficos. Tiene una enorme cantidad de información de cada registro, nos permite descargar casi toda esa información que tiene. A veces para grandes volúmenes de información es preciso hacer a través de una API por adentro, digamos, no en la interfaz, sino utilizando elementos informáticos de fondo, pero como fuente de datos es muy abundante y bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta lo que permite la versión gratuita, que es bastante potente. Como dificultad, al ser una inteligencia artificial la que cataloga los registros, tenemos, dependiendo de la temática, mucha fuente de error en cómo han sido catalogados. Entonces, por ejemplo, en esta búsqueda bibliográfica que yo planteaba, si yo hacía una filtración por categoría educación, hay una gran cantidad de registros que no tenían relación alguna con enseñanza y aprendizaje. Después de recuperar todos los datos en distintas fuentes, como podamos haber decidido, comienza la limpieza de datos. Esta es un conjunto de datos que yo bajé de otra, no es Dimensions, sino Lens, que es otra base de datos, y dentro de esta cantidad de registros que ven que es bastante abundante, nos llamó la atención estos picos de aquí, que nos hizo preguntar qué estaba pasando ese año para producir aumentos tan importantes en la publicación de determinada temática. Y cuando empezamos a ver, filtrando por año qué era lo que había, incluso encontramos publicaciones de revisiones de Nature, que sabemos que no publican nada relacionado con educación. Entonces, todos estos picos que se salen de la curva exponencial lógica por aumento de la producción de información son falsos positivos, son todos aumentos de información a costa de publicaciones mal catalogadas y mal incorporadas dentro de nuestra búsqueda. Otro ejemplo de necesidad de limpieza y normalización de datos es este gráfico donde podemos ver producción
de distintos autores en función del tiempo y vemos que hay determinados autores que han tenido una amplia producción en 1970 y siguen produciendo en cantidad en 2002, habiendo un rango de tiempo muy amplio de no producción en la temática. Esto nos está hablando de una alta probabilidad de que sean autores que se llaman igual, incluso pueden llegar a ser padres o hijos hijos que se han dedicado a los mismos temas. Pero es muy poco probable que sean los mismos autores los que producen aquí y aquí. Esto se corrige haciendo la normalización de los datos y controlando, haciendo la fiscalización. Ahora vamos a lo que son el análisis propiamente dicho. Habíamos dicho que una de las ramas era el análisis de rendimiento. Aquí vemos distintos parámetros, como cantidad de documentos, el rango temporal que abarcan esos documentos, el tipo de fuentes, si son artículos. Acá está filtrado por artículos, por eso tenemos un solo tipo de fuente. La cantidad de autores que han aportado a esta temática, como son pruebas pilotos donde no se hicieron esto que acabo de mencionar de fiscalización, de normalización de datos, es bastante probable que varios de estos autores no sean relevantes a la temática de mi doctorado, pero bueno, eso es una vez que empiece a hacer trabajo de recolección más sistemático. Esta es otra posibilidad que aporta el análisis de rendimiento. Siempre, en general, en todas las temáticas, uno se encuentra con este tipo de curva exponencial, este aumento tan abrupto que se ha dado en las últimas décadas con el de era, de época. Otra ¿cómo se llama? Otra técnica dentro de la bibliometría es el análisis de autores más relevantes. ¿Sí? Vemos que en general son muy poquitos autores los que son responsables de la mayor parte de los trabajos. Y la menor parte de los trabajos está distribuido en una enorme cantidad de autores. Esto no es que sean todos los autores, sino que son los más relevantes en cuanto a cantidad de documentos producidos, y la cantidad de autores que son seleccionados son configurados por el investigador, por uno mismo. También podemos saber qué países han sido los más activos en determinado campo del conocimiento. En este caso, generalmente Estados Unidos siempre lleva la posta. También podemos hacer ese mismo análisis que hicimos con los autores, pero de las instituciones, y de nuevo, siempre son un conjunto pequeño de instituciones las responsables de la mayor parte de las publicaciones, y la menor cantidad de publicaciones se distribuyen en una enorme cantidad de instituciones. También podemos ver eh, un análisis estadístico de las palabras. Esto, de nuevo, aquí podemos hacer análisis tanto de las palabras claves como de los abstracts y del documento entero. Así como está la nube de palabras, se ve siempre muy bonita, pero en cuanto a estado del arte no nos dice demasiado. Ya vamos a ver cómo podemos enriquecer la información, pero aquí podemos ver, por ejemplo, la presencia de palabras que no tienen sentido dentro de una nube de palabras, y es porque en este análisis hay que proveer un listado de palabras vacías, muertas que se le llama, que son palabras que dependen de cada idioma, de búsqueda, y que deben ser retiradas. Pero además de dar la lista de palabras que no deben ser tenidas en cuenta, se le puede otorgar a la herramienta un listado de sinónimos. Por ejemplo, de poder juntar
palabras que signifiquen lo mismo, como university and universities, o infections, que están plural y singular. Bueno, todo esto se configura dentro de la herramienta con que hay que ir generando eh, mientras se va haciendo la fiscalización de datos. Cuando uno ve el cómo va resultando, vuelve de nuevo y repara los datos para que los resultados sean significativos. Otra herramienta de la bibliometría son los gráficos de tres ejes. Acá, por ejemplo, tenemos citaciones, o sea, referencias, las referencias más relevantes, los autores que citaron esas referencias y los países de pertenencia de esos autores que fueron, de estos autores que están aquí, que fueron los que citaron a la primera columna. Si podemos ver aquí, hay distintos títulos de fuentes, de journals, que difícilmente publiquen información. Esto es un índice de estadístico norteamericano, equivalente a los informes que hace el Instituto Malbrán, o por ejemplo el Journal Nature Methods, que no tiene la enseñanza dentro de ese scope, dentro de sus objetivos. Por lo tanto, aquí estamos viendo también signos de datos que no han sido normalizados, no han sido controlados. Pero asumiendo que esta información esté correcta, nos empieza a dar un conocimiento muy interesante respecto de este cúmulo de registros bibliográficos que tenemos entre manos, ya que nos está diciendo cuál es la fuente documental más importante, cuál es, de dónde los autores más importantes, cuáles son los países más relevantes. Cuando jugamos, estas no son las únicas tres categorías posibles de incluir en el gráfico. Jugando con estas categorías vamos obteniendo información sumamente rica respecto de nuestro campo de conocimiento. Cuando queremos hacer un análisis conceptual, podemos empezar a jugar con las redes de copalabras, o sea, palabras que se utilizan juntas y se van pudiendo detectar clústeres que aquí están en colores diferentes, lo cual nos va hablando de grandes temas que se utilizan juntos y que son separados, son temas distintos dentro de un mismo campo de conocimiento. Cuando se le hace un análisis a estos clústeres en cuanto a centralidad y densidad de esos temas, podemos separarlos en 4 áreas distintas que nos están hablando de cuáles son los temas básicos que siempre están y seguirán, los temas nicho, que son muy puntuales, están pero son muy pequeños. Los temas motores, es lo que está de moda hoy en día referente a este campo de conocimiento, y los temas, en este cuadrante quedan los temas que se van o dejando atrás o que vienen en aparición. De nuevo podemos ver aquí palabras, bueno, que están en alemán, en castellano, que no deberían ser palabras que analice la herramienta y que deberían haber sido limpiadas en una etapa previa. Dentro de la estructura conceptual también podemos ver de estos grandes temas que funcionan entre sí, lo cual nos da una idea de cuál es esa estructura conceptual, por dónde va nuestro campo de conocimiento. También podemos hacer un análisis temporal, lo cual nos permite ahí, ya, si bien saber de este cuadrante inferior izquierdo que teníamos recién, cuáles son los temas que se están yendo y están dejando de ser abordados y cuáles son los que están empezando a emerger, lo cual es una información sumamente necesaria cuando estamos pensando en construir un estado del arte.
La estructura intelectual nos dice cuáles son los trabajos más fundamentales, cuáles están relacionados entre sí, también armando clústeres. Vemos aquí que estos evidentemente no tienen mi temática, es decir, estos trabajos deberían ser limpiados para que puedan dejar lugar a que realmente poder visualizar cuáles son los trabajos que sí tienen que ver con la temática a estudiar. Esto mismo también se puede hacer con las redes digamos, de cuáles son los clústeres de investigadores que se dedican a los mismos temas, que están relacionados entre sí. Y no solo las relaciones intelectuales, sino también las relaciones de colaboración entre autores, entre instituciones y entre países. Esto además también puede ser diagramado en un mapa mundi que nos muestre, aquí está, pues la temática está muy concentrada en Estados Unidos, pero hay otras temáticas que están como en el globo. Hasta aquí lo que hemos podido hacer a través de la bibliometría es esta parte, la búsqueda extensiva que nos permite determinar o identificar temas de interés, palabras, grupos de investigadores, instituciones fundamentales que luego nos permitirán hacer una búsqueda intensiva ya habiendo identificado estos temas, grupos e investigadores de interés. Ahí está la bibliografía que utilicé a lo largo de la presentación y bueno, muchas gracias por la escucha. Gracias, Vero. La verdad que mucha información tenemos para pensar, para procesar, muchas ideas. Me imagino que aparte de todo este trabajo que nos comentabas, de esa búsqueda, ¿no? Primero llenar todos estos programas, estos software, con toda la información que la sacas de otro software, ¿no? Como que vas eh, juntando información en un lado, la metes en el otro, pero después todo ese trabajo de limpieza, cuando vos decís, bueno, voy a limpiar los datos. Te pido que dejes de compartir, así Sí. nos vemos. em, Ese trabajo de limpieza, ¿es totalmente artesanal o te ayudas también con algún otro tipo de programejo, IA o alguna otra cosa? Y es un poco híbrida la cosa. Hay cuestiones que uno va detectando de mirar, entonces, por ejemplo, al ver que hay palabras que no corresponden, hay que empezar a buscar palabras en distintos idiomas, que como que hay que encontrarlas en función de la temática, del idioma. En algunos casos está disponible en internet buscándolas, en otras implica un trabajo laborioso de construir esos listados de palabras. En este, por ejemplo, en este solo temita de palabras que hay que sacar, podemos tener la suerte de que eso ya esté armado y es meterlo en el programa y ya nos limpia un montón de cosas. Y si no, hay que ponerse manualmente y artesanalmente a detectar todo Uno por eso e ir uno. una por una. Respecto de la limpieza, por ejemplo, de unificar los nombres de los autores, em, eso sí, a través de programación se puede llegar a, a unificar, por ejemplo, venimos trabajando del paper para la revista de EDENLAC. Hay mucha dispersión en los autores de cómo están puestos, entonces he tenido que generar un programa cortito que agarra nombre por nombre, lo corta, le pone nada más que las iniciales, lo vuelve a armar el campo. Entonces lleva un tiempito de armar ese programa de serie de comandos, pero después ese Porque el programa programita lo también lo armás corre. vos. Ese Sí, programa lo armás vos. exacto. Exacto. Eh, es como una cuestión híbrida.
uno detecta el problema, arma el programa que limpia eso en función de lo que uno detecta que está mal, lo corre y todo se corrige automáticamente, no es que haya que estar tipeando nombre por nombre, pero, Pero tuviste que hacer pero el bueno, programita antes. Eh, claro, hay que hacer el programita. un pequeño Pues, detalle. Y la otra sí, cosa que me llamó la atención cuando ponías, ¿no?, las palabras clave que decías, bueno, puse en inglés, en castellano, en francés. Pregunto, ¿no? No sé qué sí. pasa con los chinos y no sé qué pasa con los rusos, pero ellos no incluyen un abstract en inglés. Vos no podrías poner únicamente a lo mejor palabras en inglés y te deberían salir artículos en español o en ruso o en chino, no importa qué, a partir de esos abstracts en inglés, o vos detectaste que no es suficiente eso, que por No, no es eso, suficiente. En la actualidad, la mayoría tienen abstracts en inglés, pero justamente como lo que mi pregunta de investigación hace referencia a todo un arco de tiempo que va desde 1800, incluso finales del 1700 a la actualidad, las realidades de cómo se fue publicando y compartiendo muy variable. Y el abstract en inglés no fue una cuestión corriente hasta tiempos recientes. total, Incluso si nosotros vemos en publicaciones mismas de Argentina, hay revistas donde está el abstract en inglés y hay revistas que te aceptan el trabajo con y sin abstract en inglés. Entonces, podés tener el abstract solo en castellano o podés tener en ambos idiomas o incluso también en portugués, pero si vos te reducís nada más que al inglés, vas a tener la mayoría de la información, pero no el total y no lo más antiguo, que para mí es muy importante en esta temática. No es la realidad de todas las investigaciones, pero en esta particular, donde por ser un doctorado no estoy reduciendo la cantidad de tiempo, abarcando desde el inicio de la disciplina hasta el día de hoy, es como que necesito tratar de recuperar toda esa cuestión histórica que no está en inglés. claro. Bueno, Pero es una cuestión muy propia de la pregunta de investigación. no, No es está lo bien, pero mismo. también para entender un poco lo de la metodología de trabajo, ¿no? Porque uno, digo, o estaba pensando, a veces uno ve que sale publicado un estudio bibliométrico y toda una investigación con un montón de numeritos y grafiquitos y un montón de cosas, y por lo menos en ciertos escenarios donde yo estuve, es como que uno dice, ah, pero mirá esta gente que está investigando esto, qué fácil ahora con la compu, mete 4 papers adentro y hace todos estos dibujitos, todos estos grafiquitos. Bueno, y vemos que queda claro que no es así, que realmente es un No. trabajo que no solamente se nutre de lo que es la informática, sino del trabajo del investigador que tiene que conocer del tema para poder decidir si esa publicación que te está incluyendo es o no relevante para tu pregunta de investigación. Después Sí, tenés eso que fue conocer, algo que fui descubriendo con el tiempo, porque cuando yo me lo propuse pensé que era mucho más sencillo y bueno, me fui dando cuenta en el camino, por eso tanta prueba piloto, porque era un escollo detrás del otro hasta que me di cuenta que en realidad era mucho más complejo claro, ¿no? Y de lo exige que como la pensaba. supervisión humana Mm, permanente y no mm, de un humano cualquiera, sino de un humano que además tenga conocimiento de informática, conocimiento de estadística, conocimiento de idiomas también, porque si no tampoco podés controlar, eh, aunque no hables, porque será la otra pregunta a lo mejor, no sé, sé que hablas bien inglés, no sé qué pasa con mm. tu francés, alemán, ruso, digo, ChatGPT. pero habla ruso, es un No, montón. no, ChatGPT. Bueno, entonces es como ir combinando, ¿no? Saltando de, no sé qué son estas cosas, programas, software, Sí, sí, es plataformas, bastante apps, complejo. De hecho, ¿no? en un principio yo pensé que Estos era un paper. asistentes, Sí, digamos. sí. Me di cuenta que no era un paper, sino una tesis de doctorado en el proceso. Claro, porque es bastante, no, es muy complejo, ¿no? Y me parece que también el desafío
que tenés es no perder de vista tu pregunta de investigación, Ujú, el sí. foco, ¿no? Si vos querías como reconstruir cómo se fue enseñando la microbiología a lo largo del tiempo, desde el 1700 para acá, eh, no alcanza con una línea 9 palabras o con un gráfico y decía, ah, bueno, todos los trabajos se publicaron en Groenlandia, No, 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 porque no. eso no Yo creo que responde a la pregunta. incluso, no, incluso lo más importante va a ser lo que haga después con toda esa información que me brinde la bibliometría en esta etapa de investigación intensiva en profundidad, después de haber eh, recolectado esos puntos de interés, empezar a leer paper por paper y hacer una cuestión híbrida entre bibliometría y análisis sistemático de la bibliografía, de esa bibliografía que yo logre seleccionar después de la bibliometría. Claro, y ahí podés empezar a usar estas apps nuevas con inteligencia artificial, el Consensus o alguno de esos que te ayuden a leer todos los PDFs o el chat PDF. Exactamente, exactamente, hacer un análisis de texto como el que se hace en psicología, en sociología, algo Claro, parecido. y combinar esas cuestiones, ¿no? Bueno, no acaparo más las preguntas, Tere, Gera, Adriana. Si quieren hacer alguna reflexión desde el trabajo personal, un comentario para ver, una pregunta. Bueno, pero nada, felicitarte, la exposición estuvo buenísima. Esperamos tu paper de LAC, ya que estamos, te lo En pedimos. eso estamos, en eso estamos. Aunque sea una Lo único, partecita, no hace falta todo. sí, un poquito. No, lo único que me quedó interrogante, que no te lo hago a vos, sino que lo planteo como para que lo puedas pensar en alguna otra oportunidad, tiene que ver con esto de la búsqueda de las cosas más viejas en términos de que las revistas, no todas las revistas actualizaron su base de datos. O sea, quizás uno piensa en, qué sé yo, algún journal que está publicado hace 100 años, pero tienen los metadatos desde el 75. Exacto. Y lo pongo en el caso de Enlace. Nosotros tenemos... Sí, no, 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 es que lo pensé, por eso fue que rescaté ese No, paper que mostraba del artículo semilla, ujú, porque eligiendo artículos semillas en las distintas décadas, puedo llegar a referencias que no están en la base de claro. datos. Ahí no consigo el artículo completo, pero título, autor, universidad, puedo llegar por ahí a través de esa metodología mixta de hacer un poco semilla y un poco búsqueda global, eh, lograr llegar más allá de lo que han logrado actualizar las bases de datos. No tengo tanto leído sobre estudios bibliométricos, pero los papers que miré o que en algún momento me encontré, siempre hacían como un recorte de los últimos, qué sé yo, 15 años, 10 años, donde están todos, o sea, como que las revistas que miran ya tienen sus metadatos actualizados. Entonces Sí, estaba pensando desde un punto de vista metodológico cómo quizás dentro de 5 años, si uno mira, qué sé yo, los últimos 100, eso es como que se va a ampliar. ¿Me como que si vos sí, 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 replicás sí, 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 más te adelante, explicas perfectamente. Dame un entonces, segundo, dame un ¿cómo? segundito, por favor. Estoy Esto que decís, Ya Ger, a mí termino. también me lleva a pensar, Estoy en un seminario, por favor. tenía también como pregunta, ¿no? Que seguramente Sí. no pregunta para tu seminario, pero yo estaba analizando y estaba trabajando estos días bueno, con esto, con el chat PDF, con el consenso, con estos nuevos recursos que tenemos, y yo decía, bueno, el sesgo por idioma y por país también es muy importante, porque a lo mejor entran todos los Q1, todos los Scopus, que tristemente me diste esta noticia que me alegró la tarde, la verdad, con Scopus. Ahora va. Es como que Y semana a semana nos vamos alegrando por cosas distintas. sí, cada día hay un motivo más para celebrar. Y me quedaba pensando en esto, ¿no? ¿Qué pasa con revistas? No digo horribles, no digo las que son Q4, no estoy hablando ni siquiera los que no llegamos a ser Q4, pero
qué poca consideración, ¿no? Pareciera, porque a ver, esta cuestión de la publicación, para poder publicar en el Sevier, hay como una serie de pasos previos, desde tener acceso, saber escribir en inglés o pagarle un traductor o un revisor de estilo. Muchas de las revistas de estas editoriales son de pago. Bueno, hay que tener acceso a ese mundo editorial. Cuando digo acceso, lo planteo no solamente desde el punto de vista de la calidad científica académica, sino también de los recursos, ¿no? Para poder afrontar esas publicaciones. Y la verdad que a lo mejor uno termina publicando en una revista que no tiene un índice tan alto, pero bueno, que es open access o que me la publican en español o a lo mejor no son tan estrictos con el inglés, y entonces entre lo que yo sé de inglés con el ChatGPT o el Grammarly consigo armar una versión más o menos decente. Bueno, ¿qué pasa con toda esa información que se nos va quedando afuera de estos Ujú. estudios? No del tuyo en particular, sino de ese No, mundo sí, sí, editorial que al pero final termina siendo como muy concentrado mm, y podría decir hasta incestuoso, porque es entre ellos que se arreglan, que se manejan y que se ponen los parámetros y los criterios. Digo como para pensar y después poder discutir en algún momento eh, cómo interpretamos esos datos, ¿no? Y cómo los usamos, cómo consideramos o sí, tenemos en sí, cuenta porque eso. digamos, tenemos que luchar contra un monopolio de información y al mismo tiempo quedamos fuera de ese monopolio, de la posibilidad de tener impacto con nuestra propia investigación o de conocer investigaciones que pueden estar muy buenas y que quedan fuera de ese circuito comercial monopólico que realmente nos restringe, ¿no? Tal Como el cual, no tener acceso a Scopus, por ejemplo, ahora. claro, tal cual. La verdad que también tenemos como mucho para pensar y para seguir trabajando. Y bueno, y además muchas ganas de ir viendo tus producciones, Vero, cómo va avanzando todo eso y esperamos escoger el artículo para la revista. En breve, en Chicas, breve. ¿alguna pregunta, comentario? Tere, Beatriz, Adriana. Adriana activó micrófono, me parece. Hago hago un comentario breve, no sé si me van a escuchar bien porque tengo mala señal, pero por las dudas. Te Nada, escuchamos. es súper interesante el trabajo, me encantó. Nosotros estamos haciendo un trabajo que no es bibliométrico por la cantidad de datos que trabajamos, pero me interesaba mucho el enfoque y las herramientas que están utilizando. Nosotros estamos haciendo en un estado del arte de la educación ambiental en las tesis de maestría y doctorado nosotros estamos haciendo el capítulo argentino, pero esto es parte de un estado del arte latinoamericano. Wow, Entonces me interesaba interesante. mucho, sí, sí, muy interesante, y bueno, varias de esto de los criterios de búsqueda, la forma, el poco acceso a la información. Imagínate que hay muchísimas tesis que solo están en papel. Mm. Y entonces Ujú. eso nos está llevando a trabajar mucho con las bibliotecas de las universidades de todo el país y bueno, y de Latinoamérica. Y en algunos lugares se está forzando a que bibliotecarios vayan digitalizando tesis que no tenían digitalizadas, hay lugares donde tenemos que ir personalmente, nada. Me interesaba mucho, si bien es un análisis a mucho menor escala, porque obviamente hay muchas menos tesis, pero hay parte de este trabajo de búsqueda y reflexión me resultó muy útil. Así que súper interesante y me quedaré esperando el artículo. Gracias. Bueno, gracias, Adriana. También muy interesante Mm. lo que acabas de contar, y también te cuento que tenemos abiertas las puertas si nos querés contar con más detalle y presentarlo en un seminario. Bueno, te comunicas con nosotras, con Tere específicamente, y arreglamos algún día que nos puedas contar si te interesa. Bueno, me queda preguntarle a Beatriz y a Tere si quieren agregar algo, comentario, saludar.
No, es muy interesante. También me quedé escuchando a Adriana de Pilar, porque por ahí sería interesante ver su trabajo, porque, digamos, a mí me serviría bastante escucharlo. Estaría, en algún sentido, estaría para el mismo lado que quiero enfocar yo. Y bueno, me interesó mucho el trabajo de Verónica. Por supuesto que habría que sumergirse en todo esto de hacer algún trabajito, aunque sea pequeño, como para, digamos, entender claramente cómo se usa esa metodología de sí, el bibliométrico, ¿no? Más allá de tu exposición, que ha sido muy clara, por ahí hacer alguna pequeña prueba de alguna búsqueda chiquita de algo, ¿no? Eh, bueno, pero eso supongo que si uno después pregunta o hace alguna investigación por ahí puede ver, buscar material y, ¿no? Estamos atentos a que nos presente su tesis de doctorado. Bueno, Bueno, gracias Bueno, Beatriz. Tere. bueno, me gustó mucho el trabajo, Vero, y además me interesó por las apps que presentaste, que uno podría estar trabajando, algunas no las conocía, fuertemente de las partes bibliométricas. Yo siempre he hecho más bien revisiones sistemáticas, pero no trabajé con tanta cantidad de volúmenes. Y bueno, me pareció interesante que se puedan programar, todo lo del cuidado que hay que tener con lo de los nombres pasa lo mismo en las revisiones sistemáticas, porque te salen lo mismo, duplicados, con los nombres, con la inicial, sin la inicial, acortado, bueno, todo ese tipo de cosas que cuando las ibas diciendo me sentí como identificada por una cantidad y que muchas veces tampoco el programa te la saca, ¿no? Pero bueno, hay formas de que uno le puede ir enseñando para que nos lo haga. Y me pareció sumamente interesante porque, bueno, me puse a pensar lo que te acordás cuando yo empecé con lo de la historia de las ciencias en nuestro tema en particular y cómo se enseñaba la termodinámica. Entonces digo, bueno, me hubiera gustado saber esto para no andar buscando desde otra forma sistemática, hubiera sido un poquito más fácil, me hubiera venido muy bien. Me gustó mucho. Aprendí mucho en este seminario. muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, gracias Vero, felicitaciones, misión cumplida. Espero que Misión cumplida. que te hayas sentido cómoda porque sé que presentar seminario, tu primero, de tu primer Primero, seminario, que esperemos primero que de varios. de varios, así que me alegro un montón que hayas podido y que además esto también sirva de aliento para los demás que también se pueden sumar para sus seminarios en el CIAEC, iremos compartiendo, porque la idea es esto, ¿no? Aprender entre todos. No todos vamos a ser tan expertos en bibliometría como es Vero, pero para eso la conocemos a Vero y si tenemos duda le preguntamos a ella. Digamos que es un poco la idea, ¿no? De ir conformando este grupo de trabajo que darnos asistencia, aunque más no sea un consuelo emocional, pero bueno, que hace falta, ¿no? Cuando uno lleva adelante una investigación, porque sabemos que la investigación no es fácil, lleva tiempo, lleva dedicación y lleva como mucha voluntad personal de que uno decide en un rato que no está haciendo otra cosa, en vez de ponerse a dormir la siesta o a ver tele o escuchar música, decir, bueno, voy a dedicarle a mi trabajo de tesis, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que lo hacen no en el marco de una institución o un marco programado, sino por vocación realmente. Entonces, bueno, hay que también valorar ese esfuerzo. Muchas gracias por haber compartido con Gracias, nosotros. gracias a ustedes porque en realidad me sirvió muchísimo para poner en orden ideas, hacer un reconto, obligarme a avanzar en la escritura del plan. Entonces, cuando necesite dar otro paso, vuelvo a dar otro seminario, así vamos avanzando a la fuerza. Sí, me acuerdo, bueno, Ayuda, ayuda. estuvo Patricia, ¿no? Y cuando dio el seminario Patricia creo que fue justamente eso, que el hecho de tener que contarle a los demás lo que estás haciendo te obliga a revisarlo, a ordenarlo, a repensarlo. Así que bueno, eso también forma parte
de los objetivos de estos seminarios y también cierto entrenamiento en armar una presentación, en poder contarla en público, responder preguntas, que en definitiva después como investigadores uno lo tiene que hacer o en un congreso o después llegado el día para la defensa de la tesis. Bueno, gracias Adriana por sumarte, esperamos verte en otro de nuestros seminarios y al resto nos seguimos viendo en distintas etapas. Ha sido un El placer. próximo es el de Beatriz. El próximo de Si Beatriz. justo me apagó la cámara. Sí, se está escapando, se está escapando. No te escapes, Beatriz. Te esperamos, Beatriz. Ya vamos a arreglar bien Sí, todo, estamos horario, ahí viendo día. el tema de días y horarios para que puedan venir la mayoría, así que estamos trabajando con eso. Después lo terminamos de ajustar y ya les vamos a avisar. Bueno, muchas gracias. Será Eso hasta queda. el Nos vemos. próximo. Chao, chao. Chao, chao.